pasado 12... La prensa oficial cubana informó hoy del cierre de los servicios consulares que prestaba la sección de intereses de Cuba en Washington, señalando que la decisión afectará los viajes familiares y de intercambios pueblo a pueblo. Cuba cortó ayer bruscamente todos los trámites consulares después de que el banco M&T informara que no seguirá tramitando las finanzas del gobierno de La Habana en Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que el gobierno de Barack Obama intentó convencer al banco para que mantuviese activas las cuentas de los representantes del gobierno cubano y que continuará cooperando para encontrar una nueva institución que asuma esas funciones. La crisis creada por la decisión de La Habana podría afectar de inmediato los viajes de miles de cubanoamericanos a Cuba durante las fiestas de fin de año. Bueno, y con nosotros está Santiago Castro, quien es presidente de Mambí Travel y presidente de la Asociación de Agencias de Viajes a Cuba, aquí en Miami. Y tenemos con nosotros al doctor Pedro Roy, exdirector de Radio y Televisión Martí, analista político, miembro senior del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Muchas gracias, doctor Roy, por acompañarnos esta noche. Hay dos aspectos, vamos a dividir el tema en el aspecto político, el aspecto jurídico de todo esto que ha estado y las relaciones entre Washington y La Habana, y el tema técnico de las agencias de viaje, cómo afecta. Hay una serie de datos que tenemos acá, donde se señala que no podía ser peor la noticia al llegar en estos momentos para las visitas familiares y los viajes a Cuba. Se calcula que unos 80.000 pasajeros viajarían desde Estados Unidos a la isla durante diciembre solamente. En el caso de Cuba, las pérdidas serían también cuantiosas en términos monetarios. Se calcula que los ingresos solo por el procesamiento de pasaportes asciende a unos 370 millones de dólares al año. Más de 400.000 cubanos y cubanoamericanos y unos 98.000 estadounidenses viajaron a Cuba en el 2012, cifras que podrían superarse al término del presente año. Santiago Castro, ¿cómo afecta esta decisión del gobierno cubano de la sección de intereses este flujo de viajeros ahora en esta fecha? Yo tengo la esperanza que en los próximos días esté resuelto el problema. Creo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, conjuntamente con la misión diplomática de Cuba en Washington, están haciendo todos los trámites del lugar para buscar un banco que se encargue de estas cuentas. En la actualidad, en la operación de ustedes del día a día, ¿cómo ustedes resuelven el tema, por ejemplo, de personas que tenían ya sus pasaportes solicitados, sus visas solicitadas, que han quedado trabadas aquí? ¿Cómo lo están resolviendo? Eso es interesante. Todas las visas y que ya habían comprado sus pasajes. Todas las visas, los pasaportes y todos los trámites para viajar a Cuba, hasta el día martes, no tienen ningún problema. El corte fue el martes, o sea, a partir del día de hoy, del día martes, nosotros no estamos recibiendo este tipo de trámites porque no se puede tramitar a la sección de intereses. Pero todo lo que se hicieron antes de eso, que es el 90% de la gente que van viajando a Cuba, ya tienen su pasaporte o están de regreso. En el día de hoy, por ejemplo, recibimos de la misión diplomática algunos sobres ya con pasaporte de cliente nuestro. Que claro, habían sido solicitados antes del 26. La semana pasada, la antepasada y el mes pasado. Porque hay un trámite como el pasaporte por primera vez, el pasaporte, reemplazando un pasaporte nuevo por viejo, que demora aproximadamente entre 4 a 8 semanas y ese demora más. Pero todo el que lo hizo antes de esa fecha, aunque no haya llegado en el día de hoy, puede llegar mañana. ¿Cuánto cuesta solicitar un pasaporte cubano? El pasaporte cubano, para la prórroga de pasaporte son $225. 225 y para el pasaporte son 375. El pasaporte nuevo ya. Lo que solicitan por primera vez. 375. Correcto. Doctor Pedro Roy, ¿qué es esto? ¿Qué lectura le da a lo que ha ocurrido? Mira, Oscar, yo pienso que hay una sobredimensión, se ha sobredimensiado esta situación. O sea, se ha hecho más grande la crisis porque Cuba tiende a politizar cualquier evento. Y en este caso lo ha llevado al tema del embargo, que la causa de que el banco le haya fallado es por el embargo. Hay una pregunta, ¿por qué si en julio el banco le dijo a la sección de intereses y a todas las misiones diplomáticas no vamos a dar más servicios bancarios a ninguna oficina gubernamental, de ninguna embajada o ningún consulado?
el gobierno cubano escoge la fecha del 26 de noviembre? Mira, el problema es este, y has mencionado algo importante. Cuando digo sobredimensionado, es porque esto está en camino de solución. Porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos está en este momento haciendo una labor fuerte para conseguir el banco. Pero tú has tocado algo que el público tiene que entender. Esto no ocurre solamente con Cuba. Este banco cancela las operaciones financieras de otros consulados de otros países. Lo que a los otros países no le cuesta el trabajo, ni tienen las dificultades que tiene Cuba para conseguir un banco que les abra las puertas. Por las restricciones de la OFAC. Hay un grupo de restricciones, pero básicamente a Cuba sí le cuesta trabajo. Y el problema es por qué Cuba se demoró. Si desde julio le avisaron, el banco avisó de que iban a cancelar. Dice Santiago Castro que no, con la cabeza, ¿por qué? Porque desde julio la misión diplomática cubana, a nosotros nos consta como agencia de viaje, ha estado en gestiones con todos los bancos en Washington, con el Departamento de Estado, ha estado buscando la alternativa de abrir o aperturar unas cuentas desde julio y no ha sido posible. Y han ido en varias ocasiones, tanto la misión diplomática como el Departamento de Estado también ha ayudado, pero en ninguno de los dos han tocado puertas de varios bancos y no ha habido ¿Y por qué solución. no había dicho eso desde julio, de que le estaba sucediendo y lo anuncia el 26 de noviembre? No, a nosotros como agencia desde julio conocemos el problema y nos lo han venido diciendo, que tienen problemas con las aperturas de unas nuevas cuentas porque el banco va a cerrar las cuentas. Pero la decisión de Cuba, ¿por qué, si esto viene desde julio, por qué la toma el 26 de noviembre? Porque ya llegó al límite y han hecho todas las gestiones posibles y no consiguen soluciones. Y uno de los problemas mayores, y hay que ser lógico en esto, es que todas las otras misiones, como decía el doctor, ya abrían su cuenta. Ahora, ¿quién no la puede abrir? Es Cuba, porque tiene 24 horas observando el movimiento de la cuenta de Cuba y los bancos tienen miedo porque en esta administración el 90% de las bancas norteamericanas, desde el Chase, el Banco de América y todos los demás bancos han sido multados por la administración de Obama. Han sido multados porque Y inclusive... con muchos millones de dólares. Pero no solamente por los Estados Unidos, la Unión de Bancos Suizos fue multada también por aquellos cambios de pesos cubanos viejos por pesos cubanos nuevos, que no se explicó el origen. Claro. Dólares, estamos hablando de dólares. Pero estamos hablando, estamos hablando de otros temas. O sea, son otras violaciones que sí tocan la ley del embargo. Pero en este caso tú tienes que este banco, que ha cumplido con las regulaciones, no ha tenido problemas. O sea, el banco que canceló no tuvo en ningún momento problemas. No ha sido multado nunca. No, en este caso, o sea, en otros temas pudiera haber sido, pero que sepamos nosotros, este banco no ha sido multado porque ha cumplido con las regulaciones. El problema que tiene Cuba, y comparto con Santiago lo que está planteando, a Cuba le es muy difícil conseguir que un banco le abra las puertas. Y es importante también, y esto tiene que ver con que Cuba, como decía al principio, politiza estas situaciones, pero en realidad sí hay temas políticos que no solo tienen que ver con Cuba, porque en Estados Unidos el Departamento de Estado tiene a Cuba colocado entre los países terroristas. Patrocinador del terrorismo. Entonces, al banquero le es desagradable esa situación. Hay quienes han dicho, hay banqueros que han dicho que le cuesta más tener una cuenta de un país como Cuba que no tenerla. Claro, y al mismo tiempo tienes el otro problema de que hay acusaciones de que en Cuba, en algunos momentos del proceso de la revolución, se hizo tráfico de drogas y se hizo lavado de dinero. Entonces, para el banquero, tratar la cuenta cubana es altamente problemático. Al mismo tiempo pienso, y te decía de que ha sido sobredimensionado, yo pienso que esto va a tener una solución rápida. Solución rápida. Santiago, ¿se soluciona rápido esto? Sí, el Departamento de Estado y el mismo Departamento de la Oficina de Intereses están buscando todas las bancas necesarias para aperturar la cuenta. Antes de las Navidades, ¿cree que se resuelve? Yo creo que en los próximos días está resuelto. En los próximos días. Y los pasajeros que ya tienen su pasaporte en la mano, los que tramitaron antes del martes, pueden tener la seguridad que le van a llegar, que no le ha llegado, y los que no lo han ido a buscar a sus respectivas agencias, lo pueden ir buscando, porque en el día de hoy yo creo que todas las agencias recibieron
pasaporte de la misión diplomática. De la misión cubana. diplomática. Santiago Castro, gracias por venir. Muchas gracias a por ustedes. venir al programa. Y doctor Pedro Roy, muchas gracias.